Hola, Dios te bendiga mucho. Continuamos entonces con la serie Aprendiendo a Comunicarme. Platicaremos un poco sobre los filtros que cada persona desarrolla a lo largo de su vida y que pueden interferir en nuestra manera de hablar con los demás. Es muy posible que algunos problemas que hemos tenido con amigos, familiares, tengan que ver con esas pequeñas limitaciones que se pueden presentar. Entonces, comprendiendo qué es lo que ocurre, tendremos más alternativa para poder cambiarlo y mejorar nuestra relación con todos a nuestro alrededor. Entonces, te doy la bienvenida y comenzamos. Todos somos diferentes. No hay dos personas iguales, ni siquiera los gemelos son completamente idénticos. Eso quiere decir que eres único. Nunca va a existir nadie igual a ti. Las diferencias van más allá de características físicas. También existe diferencia en la forma en la que vamos a ver todo el mundo que nos rodea. La imagen que tenemos de las cosas tiene que ver con todo lo que hemos atravesado en toda nuestra vida. Experiencias agradables, desagradables, momentos tristes, momentos felices, momentos de enojo. Todo lo que ha estado a nuestro alrededor durante toda nuestra vida ha formado nuestra manera de ver las cosas. Y no existe nadie que tenga las mismas vivencias que tú tienes. Nadie aprendió las mismas cosas que tú. Quiero leerte lo que dice Proverbios en el capítulo 16, verso 2, en la Nueva Versión Internacional. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Eso nos da mucha información para entender las acciones de las personas. Nos estaría diciendo también que no hay personas con la intención de hacer el mal, sino que solamente existen personas que consideran correcto su forma de actuar. ¿Alguna vez llegaste a evaluar a una persona de esa manera? ¿O alguna ocasión tuviste algún choque por haber encontrado a una persona que piensa de manera diferente a ti? ¿Qué tan sencillo nos resulta comunicarnos con personas que ven las cosas de forma diferente? Lo que consideramos bueno o malo tiene que ver con todo lo que hemos aprendido en toda nuestra vida. Todos tenemos o todos desarrollamos algunos filtros para recibir la información. ¿Cuáles pueden ser esos filtros? Considero que existirían dos grupos. Uno, en cuanto son los filtros sociales y los filtros físicos. Con filtros sociales me refiero a todo lo que se encuentra alrededor de nosotros, la cultura en la que nos encontramos viviendo. ¿A qué podríamos llamar cultura o a qué estaríamos llamando cultura? Conjunto de conocimientos, valores, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Se mencionaban entonces 4 elementos: conocimientos, valores, tradiciones, costumbres. Actividades como el Día de Muertos o el Día de la Independencia pueden ser ejemplos muy claros de algunas costumbres y tradiciones que pueden existir en algún lugar, en algún país. Esos se van enseñando de generación a generación y son actividades que solemos ya dar por hecho. No es lo mismo como se celebraría, digamos, en la Ciudad de México, en ciertos pueblos, pensando en Oaxaca, en Guerrero, en algún pueblo indígena. Son elementos generales que van dictando ciertos comportamientos y acciones según la zona en donde nos encontramos viviendo. Hay personas que celebran el Día de Muertos, hay personas que no lo celebran, y todo eso tiene que ver con el lugar en donde me encuentro, me hace ver la realidad de cierta manera. Esos son aspectos muy generales, pero dentro de todo eso hay aspectos también muy específicos de cada persona. Y en esta ocasión quiero que platiquemos un poquito de un elemento que tenemos todas las personas en el planeta. ¿Cuál podría ser este elemento? ¿Y qué barrera podría generar si no tenemos cuidado? Y vamos a hablar de los valores. Cuando escuchamos esta palabra valores, ya vienen muchas cosas a nuestra mente. ¿Qué es lo que entenderíamos como un valor? Los valores vendrían siendo ciertos parámetros de comportamiento. Esos son aprendidos durante toda nuestra vida y, como se acaba de mencionar, dirigen tus acciones. Los valores que tenemos dirigen nuestras acciones. Y el que tomaremos como ejemplo sería el valor de la honestidad.
Podría ser en cuanto a no mentirle a otras personas, no quedarme tal vez con el cambio de más que me pueden dar. Tal vez hice el pago en la combi, en alguna tienda, estaban muy ocupadas las personas y me dan cambio de más. Honestidad vendría siendo también el no quedarme con ese cambio extra y poder regresarlo. No robarlo vendría siendo, no mentir, como acabamos de decir. Otro ejemplo que podríamos encontrar en la honestidad sería no hacer trampa, digamos, en un examen. A lo mejor reprobé o salí muy mal, pero fui honesto porque no saqué a escondidas ciertas cosas que me iban a ayudar. Es el resultado de mi esfuerzo. La honestidad determinaría entonces lo que sería lo bueno y lo malo. Pero algo que yo me pregunto es, ¿pueden los valores formarse de manera distinta en cada persona? La sociedad en donde vivimos marca un poco estos valores, pero sí es muy diferente cómo se va a desarrollar en cada persona. Alguien que oculta cierta información, que hizo trampa, que se quedó con el cambio, podemos pensar que son actos deshonestos y podríamos catalogar a una persona de mentiroso, de ladrón. Si nos quedamos solamente en la parte más superficial, con esto que mencionamos, ¿qué es lo que buscaríamos hacer la mayoría de personas? Alejarnos de aquellos que tienen ese tipo de actitudes, considerarlos personas malas, y entonces, ¿qué es lo mejor? Irse de ahí, no tener comunicación con esas personas. O no creeríamos incluso a lo que nos pudieran decir. Si nos quedamos hasta ese punto, podríamos tomar de manera equivocada lo que también Dios dice en 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es cierto que hay conversaciones que pueden guiar de manera negativa nuestras acciones y desviarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Claro que hay que cuidarnos de eso, pero lo que quiero que platiquemos en esta ocasión, el objetivo de este video, no va solo en ese sentido. No va en ese sentido, mejor dicho. Pero me refiero al problema que existe cuando los mismos valores que tenemos comienzan a crear algunas barreras en nuestra relación con otros. Creer que mi pensamiento es el único existente, que todas las personas deberían de guiarse sobre él, puede llevarnos a juzgar las intenciones de las personas. Es decir, que aquella persona que mintió, que se llevó algo que no era de él, que se quedó con ese cambio extra, sabría que lo que hace está mal y a propósito lo está haciendo, dándonos una imagen de la persona, de un mentiroso, de ladrón, de muchas cosas negativas. Me he encontrado que en muchas ocasiones se forma precisamente eso, ya una idea no como tal de las acciones, sino de la persona misma, con un juicio de sus intenciones. Y eso definitivamente no nos corresponde por dos razones. No podemos juzgar las intenciones de una persona sin conocer su historia. Y la segunda, Dios directa y claramente nos dice que el juzgar no nos corresponde a nosotros. Santiago 4:12, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Definitivamente, Dios nos dice, no nos corresponde juzgar a nadie. Leíamos al principio Proverbios 16:2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Ahora, ¿a qué me refiero con el no juzgar a una persona sin conocer su historia? Yo veo la honestidad según cómo me la enseñaron, como toda mi vida la fui aprendiendo. Hay cosas que se consideran actos honestos y deshonestos. Pero si no conozco la historia de las personas, no puedo saber qué es para ellos la honestidad y también cómo poder ayudarles, cómo poder platicar con ellos. Encontrar una persona que miente constantemente y solo nos quedamos con eso, nos hará juzgarle de mentiroso, como hace un momento lo dijimos. Nos hace pensar que lo hace a propósito. Pero entonces existen personas que actúan de cierta manera, ¿no lo hacen con la intención de dañar? Exactamente. Pero si conocemos la historia de las personas, la percepción que vamos a tener de ellas seguramente va a ser diferente. Eso va a dar un giro total en mi manera de comunicarme, porque puedo quitar esa barrera y entender el mensaje de forma diferente. En el video anterior platicábamos ciertos elementos que intervienen en la comunicación.
Uno de los elementos que platicábamos era que entenderíamos un mensaje dependiendo la relación que tenemos con esta persona. Pero si yo ya me estoy guiando con ciertos prejuicios, ciertas ideas de las intenciones de la persona, y platico con él o con ella, lo más probable es que el mensaje claramente no esté llegando, porque ya existen limitaciones. Como tengo un prejuicio con la persona, así puedo recibir el mensaje como que me está mintiendo o que algo está pasando ahí. Entonces voy a tener problemas al relacionarme con algunas personas. Quiero platicarte un poco la historia de una persona. Esa es una persona adulta. Está formando una familia, tiene un trabajo, está desarrollando de buena manera, pero es una persona que constantemente le oculta información a las personas que tiene cerca, amigos, familiares. Si yo escucho que una persona miente sobre todo lo que hace, ¿cuál va a ser la primera imagen que puedo tener? Es que es un mentiroso, que quién sabe qué cosas malas ha de estar haciendo para que nadie sepa lo que está realizando. Ahora, nos regresamos unos 5 o 6 años aproximadamente. Venía de una familia con muchos conflictos, muchos problemas. Los padres se terminan separando por temas de agresión, de violencia. El papá le pegaba a su mamá, lo agredía a él. Cuando se comienza a dar esta separación, él comienza a entrar en ciertos problemas. Desde las preguntas de ¿con quién te quieres quedar? ¿Te quieres quedar con tu mamá? ¿Con tu papá? Desde ahí habían ya pequeños problemas. Él quería irse con su mamá, pero si le decía a su papá que quiere irse con ella, ¿qué es lo que pasaba? Papá se enojaba y les pegaba. Si le decía a su mamá que se iba a quedar con su papá, sabía que su mamá iba a estar muy triste y preocupada. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Encontrar una manera de decirle que sí a los dos, quiero estar con los dos. Pero ahí no terminaban los problemas que podía tener esta persona. Logra quedarse con su mamá. Veía a su papá cada 15 días. Pero cada vez que el niño estaba con su papá siempre le preguntaba, ¿qué está haciendo tu mamá? ¿Dónde está? La primera vez, el niño le dijo, salió a tomarse un café con sus amigas. Ah, muy bien, dice el papá. Fue a buscarla y le pegó porque estaba en la calle. Estaban separados, pero aún así le seguía agrediendo. Entonces, la próxima vez que papá le preguntaba, él pensaba, si le digo la verdad de lo que está ocurriendo, de dónde está mi mamá, se va a enojar y le va a pegar. Se va a enojar conmigo y me va a pegar. Entonces, ¿qué le tengo que decir a mi papá? Que está en la casa, que no sale. ¿Eso es mentir? Sí. Y no estamos hablando ahorita de que si hay ciertas mentiras con mayor o menos peso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cada persona tiene una historia diferente. En este caso, el niño aprendió que si decía la verdad de lo que estaba haciendo él o su familia, alguien sabía lastimar. Él tenía que mentirle a su papá para cuidar a su mamá. Así lo fue haciendo por muchos años. Entonces, ¿qué ocurría? Esta persona se acostumbró a realizar eso, a nunca decir la verdad de lo que estaban haciendo. Pero lo que pasaba no era que mintiera porque estuviera haciendo algo malo, sino porque él realmente pensaba y sentía que decir la verdad siempre daña a alguien querido. Entonces esta persona mentía por cuidar a alguien, cuidar a su familia, cuidar a su mamá. Pero si yo no conozco esa historia, o sea, si yo no sé lo que está pasando, el por qué la persona hace lo que está haciendo, y me quedo solo con la imagen de es un mentiroso, ¿qué voy a hacer? Me voy a alejar. No voy a hablar con esa persona. Pero si conozco la historia, cambia totalmente la imagen que puedo tener de él, de ella. Comienzo a entenderlo, a escucharlo. Va a cambiar mi forma de relacionarme con esta persona y ni siquiera voy a poder juzgarlo. Sin prejuicios, podré escuchar sin ninguna barrera a las personas y podré entonces darles alguna alternativa que pueda ayudarles. Te invito entonces también a revisar todo lo que has aprendido en tu vida. Comienza a observar cuántas veces has tenido problemas con alguien porque hay cierto choque en valores o creencias. Y si eso ocurrió, te invito a que hagas una cosa. Acércate un poco más a esas personas y, si ellos lo permiten, conocer un poco de su historia.
te aseguro que va a cambiar tu forma de verlos y cambiará la forma de comunicarte con esas personas. ¿Qué es lo que quiero decir entonces? Que todas las personas, todas las personas, según la historia de su vida, desarrollaron ciertas acciones. Si yo no conozco esa historia, no puedo juzgar a nadie. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudarles? En este ejemplo que te digo, no era una intención de dañar a nadie, fue para cuidar a su mamá. Entonces, no es una persona mala, es una persona que busca proteger a las personas que quiere. Lo que vivió lo orilló a tener que protegerlos mintiendo. No es mentiroso porque quiere hacerlo. Tuvo que ser mentiroso, tuvo que mentir para proteger a alguien. Entonces, el problema no está realmente en las mentiras, sino en ciertas heridas, esas preocupaciones, esos malos momentos que pasó, que todavía se vienen arrastrando hasta cuando ya es una persona adulta. Pero es otro detalle el que se tiene que ayudar a que sane. Entonces va a poder dejar de decir esas mentiras y avanzar y mejorar toda la relación. Entonces, eso en cuanto a los filtros sociales. Así es como lo vamos aprendiendo, y como te lo dije hace un momento, me gustaría que comiences a hacer esto, pero con todos los valores. Es seguro que va a cambiar tu forma de verlos y la forma en que también te ven. En cuanto a los filtros físicos, me refiero a los elementos variables cada día en nuestro cuerpo. Puede ser, en este caso, con estos filtros, pueden parecer detalles muy simples, muy insignificantes, pero en realidad también son muy importantes. La comunicación también puede ser interrumpida cuando tengo sueño, cuando estoy cansado, si tengo hambre, si algo me duele, si me siento mal. Hay personas que si tienen hambre, los podemos encontrar un poquito más irritables, como que se enojan un poco más fácilmente. Si uno está cansado, es posible que no preste la misma atención al hablar con alguien que cuando está completamente descansado, que durmió a sus horas, que comió bien. En este caso, con esos filtros físicos, me refiero solamente a las características del cuidado de nuestro cuerpo. Es muy interesante si comenzamos a observar que también algunas limitaciones en la comunicación que puedo tener con otro tiene que ver con detalles tan pequeños. Y pensemos que de 10 problemas que pudiéramos tener, uno tenga que ver con estos elementos físicos. De esos 10 problemas, uno tenga que ver con ciertos prejuicios, con el no conocer la historia de las personas y haberme hecho una idea de lo que es cada uno. Es al menos el 20% de problemas menos en nuestro día a día. De entrada también ya es bastante. Entonces, todos estos factores influyen en la comunicación entre las personas. Necesitamos comunicarnos constantemente con el mundo que nos rodea. Mejorar la comunicación no se va a lograr nunca solo deseándolo o pidiéndoselo a Dios, porque no funciona así. Pero ya hablaremos de eso en otro video. Quitemos las barreras. Además de evitar problemas, nos hará sentir diferente con todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. ¿Por qué sería tan importante comenzar a quitar esas limitaciones? Porque todo lo que hacemos siempre va a pasar por esos filtros en nuestra vida. Lo que consideramos bueno o malo tiene que ver con los filtros que formamos. Si yo dejo el filtro tal cual fue en toda mi vida y comienzo asistiendo a alguna iglesia cristiana, ¿qué es lo que puede pasar? Que con los filtros, mi forma de ver el mundo, voy a ver lo que Dios quiere decir. Voy a entender la palabra de Dios de acuerdo a esos filtros. No voy a poder crecer en la vida eterna si no quito los filtros. Por eso es tan importante que comencemos hablando de esos temas. Así vamos a poder tener una vida eterna, saludable, como Dios quiere que sea. Vamos a ir platicando más adelante de qué cosas podemos tener como ciertas, pero que se basaron en algún filtro y que no es realmente lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere. Pero necesitamos prepararnos para todo eso. Por eso es tan importante platicar de estos temas, de la comunicación, de las emociones. Por eso es que son tan importantes. Conocer a Dios sin limitaciones. Ese es lo mejor que puede existir. Y seguiremos creciendo en este camino. Y bueno, hasta
hasta aquí terminaríamos este segundo video de la serie Aprendiendo a Comunicarme. Si tuvieras alguna duda, alguna petición, puedes ponerte en contacto con nosotros. Aquí en pantalla te van a estar apareciendo los enlaces para Facebook, Instagram, correo electrónico. También, si gustas, puedes escribirlo aquí en los comentarios en el video. Y vamos a platicar la próxima ocasión de cómo lograr hablar con claridad, cómo hacernos entender. Vamos a platicar de eso para el video de la próxima ocasión. Entonces, bueno, que termines muy bien la semana. Nos vemos pronto. Dios te bendiga mucho.